conocimiento en el arte es una forma de comprender el universo simbólico, imaginario en el cual nos movemos todos los días, cotidianamente. El arte es el espacio donde podemos imaginar otros mundos posibles o desplegar nuestros sueños. Es el lugar donde podemos imaginar o proyectar una vida distinta. La investigación en artes lo que hace es investigar los fenómenos que ocurren a partir de las artes o a través de la creación artística, pero se diferencia de la creación porque se hace preguntas en torno a esos fenómenos. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a las tesis en la calle, que es un tipo de performance, lo que nosotros llamamos performance, lo que queremos entender es por qué se produce esa reacción colectiva enorme, cómo trabajaron para producir ese fenómeno. En la investigación en performance, que parte simultáneamente como una forma creativa en los años 60 y va llevando al mismo tiempo un correlato más teórico, más dirigido a lo que llamamos la investigación de esos fenómenos, más o menos en la misma época, las preguntas principales creo que tienen que ver con cómo el cuerpo se despliega en el espacio, en el presente, en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que ocurre como acontecimiento afectivo y estético cuando a mí misma como persona me toca estar frente a otro cuerpo que está en cierto lugar en determinado momento y que está reaccionando a lo que allí ocurre? Y en lo que allí ocurre está incluida también mi presencia. Entonces ahí se modifican situaciones energéticas entre los cuerpos, hay una coordinación entre los cuerpos, pero también hay una forma de, que es algo que se ha estudiado en neurología, hay una forma de compartir una experiencia misma, si queremos pensarlo en los antiguos griegos, en la idea de la catarsis, digamos, eso ocurre también a niveles biológicos. Entonces empiezan una serie de preguntas que tienen que ver con cómo las acciones artísticas que ocurren en un mismo espacio, donde se rompe la distancia, por ejemplo, que hay en el teatro entre los actores y las actrices y los espectadores, cuando estamos todos juntos en un mismo espacio, como lo que ocurre en la calle, en una performance, en las tesis, por ejemplo, eso hace que vivamos esa experiencia con una carga afectiva distinta. Y suponemos que esa carga afectiva también nos hace entender los fenómenos que allí se quieren comunicar o las cosas que allí ocurren de otra manera. Entonces, respecto de las preguntas que tenemos, muchas tienen que ver con qué pasa con los cuerpos en el espacio en determinado tiempo y en determinado lugar, cómo se presentan esos cuerpos, qué energías se despliegan, y en lo que nos preocupa particularmente es qué es lo que ocurre cuando eso acontece en el espacio público. Entonces, por ejemplo, se ha hablado mucho de la violencia en estos últimos años, el estallido social, la violencia en las calles, qué sé yo. Pero cuando uno va a entrevistar a la gente que marcha y les pregunta de su experiencia en la marcha o cómo han recibido, cómo han participado de una performance colectiva, muchas veces lo que reportan es otra cosa. Es una sensación de mucha sororidad, de mucho cuidado colectivo, de mucha participación, de mucha alegría. La presencia creo que es la base de nuestras preguntas, no una presencia abstracta, sino que una presencia situada y condicionada por la experiencia de las personas que están ahí y por el lugar y el momento histórico en el que están. Y nosotros llevamos esa pregunta en el trabajo de investigación que hacemos en el grupo en que yo estoy, digamos, a cómo eso se vuelve, esa pregunta por la presencia se vuelve más compleja en momentos históricos como los que estamos viviendo en este momento. Y fuera de los museos o de las salas de exposición o de los espacios públicos que son cerrados, para ocurrir en espacios abiertos. Nuestra experiencia cotidiana en la calle hoy en día, o también en nuestras casas, o cuando compartimos con otras personas, se constituye en toda esta complejidad. Y en eso las ciencias han puesto mucha atención desde hace muchos años en el mundo material, y lo que nosotros tratamos de aportar es cómo la comprensión de estos aspectos que tienen que ver con los imaginarios, con los sueños, con los deseos, con los dibujos, con las expresiones de las personas, también constituyen ese mismo entorno y nos permiten adoptar distintas formas de vida en él. Creo que el gran aporte que podrían hacer las artes a la investigación es justamente incluir materialidades que son las materialidades en las que vivimos.
Cuando nosotros tenemos una conversación, la tenemos en un lugar y en un momento, y ese lugar nunca es neutro. Ese lugar tiene árboles, es un espacio al aire libre, es un espacio cerrado. ¿Cómo esos elementos inciden en lo que está ocurriendo ahí, en cómo lo percibimos, en cuán tranquilos estamos, qué libertad tenemos para expresar los argumentos que queremos expresar, cuánto de lo que hay ahí los cuerpos muestran que no se dice, qué tensiones se producen? Entonces creo que el problema por la investigación a través de las artes y las humanidades como recurso tiene en el fondo que sustentarse en el problema de lo sistemático y de la reflexión. ¿Cómo doy cuenta del proceso que generé? ¿Qué pregunta inició ese proceso? ¿Y qué es lo que puedo recoger al final como conclusiones de lo que allí ocurrió? Creo que con esa base, que parece súper simple, podemos instalar investigaciones que son muy profundas y muy importantes a cualquier nivel, incluso con niños muy pequeñitos. Celebremos la curiosidad haciendo arte en la calle.